Tomemos un tiempo para orar. Señor, yo te agradezco tanto por toda tu presencia, por las cosas que tú estás haciendo, cómo tú te estás manifestando en nuestra vida y estás preparando nuestros corazones. Ahora yo pido que empieces a trabajar dentro de nosotros, nos des a nosotros todo lo que nosotros necesitamos y este día enséñanos, Señor, enséñanos a recibir aquello que nosotros necesitamos. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar con ustedes unos momentos sobre un material, una información que yo considero sumamente importante. En la congregación en San Diego estamos dando una serie, ahorita vamos en medio de ella, que se llama Muévete. Porque muchas veces nosotros necesitamos aprender a movernos, porque hay 5 cosas que Dios quiere usar en nuestra vida para movernos en la fe. Y desafortunadamente muchas veces nosotros pensamos que la fe es como un polvito mágico, que nosotros le untamos en las cosas para que sucedan las cosas que nosotros queremos. Pero en realidad la fe es completamente diferente que eso. Y para ello quiero que empecemos abriendo nuestras Biblias al libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Vamos a estar viendo acerca de la vida de Nicodemo, algo que Dios quiere trabajar en la vida de ellos. Pero antes de ello, discúlpenme, me equivoqué, mantengan ahí San Juan capítulo 3. Pero quiero basarme en la historia de los discípulos. Cuando los discípulos estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo y que les dice a los discípulos, ven al Señor trabajar y está ministrando, y en medio de la administración vienen los discípulos porque Jesús está contando la historia acerca del perdón y les dice: si tu hermano viene contigo y peca contra ti, perdónalo hasta 7 veces en un día. Y entonces ellos se quedan así, dice: Señor, aumentanos la fe. Y muchas veces nosotros hemos orado, ¿no ha sido esa nuestra oración? Señor, auméntame la fe. Hasta lo cantábamos, ¿verdad? Nosotros que crecimos en la iglesia sabemos, ¿verdad? Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe. Y así estamos nosotros viendo allí. Y realmente no captamos el concepto de lo que la palabra está hablando. Cuando los discípulos vienen con Jesús y están ellos en perplejidad sobre lo que está diciendo Jesús acerca del perdón, acerca de la obediencia al mandamiento del Señor, dice: Señor, aumentanos la fe, que no podemos hacer esto. El Señor les dice algo muy curioso. Les dice: si tuvieran fe como grano de mostaza, le dirían ustedes a esta montaña: muévete. Y de hecho le dicen, allí dice, empieza, si le dirías a este árbol, trasplántate al medio del mar. Y nosotros, cuando nosotros vemos esa historia, no entendemos exactamente lo que está hablando Jesús. Y lo que Jesús está proponiendo o está enseñando a sus discípulos es la necesidad de nosotros caminar en la obediencia y en la fe. Y la propuesta para mí, de lo que yo entiendo, de lo que la Biblia habla acerca de la fe, como dije, no es un polvito mágico, no es algo que viene a nosotros, sino en donde nosotros ponemos nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Eso es fe. Se corrobora con Hebreos capítulo 11 versículo 1, que habla y explica lo que es la fe, y dice que la fe es certeza y es confianza. Pero ¿certeza y confianza en qué? En una persona, en Jesucristo. Y si nosotros tenemos esa fe y esa certeza en aquella persona enviada por el Padre,
entonces nosotros podemos decirle a las montañas de nuestra vida, a los árboles arraigados en nuestra vida. No es una coincidencia que Jesús usa el ejemplo de una montaña y un árbol por las raíces del árbol. Porque hay cosas en la vida tuya y mía que se han arraigado. Y no sé si a usted le ha tocado tratar de sacar un árbol que ya está bien arraigado en un lugar. Qué difícil es, ¿verdad? Y de hecho, lo sacas y crees que ya sacaste hasta todas las raíces. Y dale tiempo y vuelve a salir. Porque por allí quedó una vainita que crece otra vez. Y muchas veces nosotros somos igual. Nosotros tenemos esas cosas arraigadas en nuestra vida, tan profundas, que aun cuando las sacamos, vuelven a salir. No es coincidencia que entonces el Señor dice, todas las cosas que están arraigadas, tú le puedes decir a este árbol, agárrate y trasplántate al mar, porque ¿qué está en el fondo del mar? Los pecados. Jesús dice que nos los quita y los echa al fondo del mar. Entonces la fe viene a ser un trabajo en nosotros, en lo que nosotros caminamos y nos ponemos en la confianza y en la certeza de aquel que nosotros seguimos, que muchas veces no se ve, que muchas veces no sabemos cómo va a cumplir sus promesas, pero sabemos sin duda alguna que lo va a hacer. Y de hecho nosotros empezamos a ver que el Señor empieza a hacer un trabajo dentro de nosotros. En Juan 3:16 nos habla de ello y dice, si usted se lo sabe, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo nos da a nosotros la confianza de saber cuánto nos ama el Padre. Ahora, muchos de nosotros hemos sido enseñados y hemos sido educados que Dios está enojado con nosotros, que Dios no nos quiere, que nosotros tenemos que venir rogándole al Padre porque Él no quiere nada con nosotros. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. Él nos amó tanto que aún antes de amarlo a Él, Él ya nos amó a nosotros. Entonces Él estableció algo maravilloso que está allí, que nosotros podemos contar en ello. El amor de Dios expresado a través de la obediencia de Jesucristo, el cual nos redimió a nosotros, para que todo aquel que en Él cree. Ahora, hay ocasiones cuando tú y yo decimos, es que yo no veo el amor de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, mis oraciones no llegan ni al cielo, ni al techo de la casa llegan. Yo no sé si Dios me acepta. La palabra de Dios te garantiza que Él te acepta si tú vienes a Él. Ahora, con eso dicho, entonces vemos que hay varias cosas que suceden y ahí están en las hojas. Espero que le hayan dado las hojas de las notas, donde dice, y anótelo bien clarito, Dios me ama. Dios me ama y acepta. Dios me ama y me acepta. Dios te ama y te acepta tal como tú eres, con todos tus errores, con todos tus problemas, con todos tus pecados, con todo lo que tú eres. Dios te ama y te acepta, pero no quiere que te quedes tal como eres. No quiere dejarte como eres. Él quiere transformarte. Entonces nosotros vemos dos lados de Dios trabajando en nuestra vida. Primero viene y nos acepta, y entonces quiere transformarnos. ¿Cómo sucede esa transformación? Sucede de dos maneras. La primera es que cuando nosotros venimos a Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, reconociendo el amor del Padre para con nosotros, nosotros nacemos de nuevo. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3 vemos la historia de Nicodemo, famosa historia,
donde empieza a hablar Jesús le está enseñando a Nicodemo, este maestro de teología, le está enseñando principios espirituales que nos da a entender a nosotros. Nada más porque sabemos teología no quiere decir que somos nosotros cristianos o somos espirituales. El conocimiento no nos hace, y vamos a hablar un poquito sobre eso, no nos hace cristianos. Y Jesús le está explicando a Nicodemo y le dice de la siguiente manera, en el versículo 3. Bueno, desde el 2, porque vamos a ver la pregunta de Nicodemo. Vino una noche a ver a Jesús, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo en ese momento? Le estaba diciendo: no has visto nada todavía. Las cosas, si tú caminas en lo correcto y entras en el mundo espiritual, vas a ver cosas mucho más profundas. Y algunos de nosotros hemos experimentado eso. Cuando tenemos una experiencia con Dios, de repente vemos cosas que no veíamos antes. Leemos pasajes bíblicos que ni nos hacían cosquillas antes, y de repente encontramos allí unas profundidades espirituales tremendas. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos rodeados por el reino de Dios. Pero Dios no quiere que estemos rodeados del reino de Dios. Quiere que estemos dentro del reino de Dios. Entonces empieza a preguntar Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Déjenme explicarle en jerga moderna lo que Nicodemo estaba preguntando. Si yo así nací y así voy a morir, ¿cómo voy a cambiar? ¿Nunca se ha dicho usted eso? A cada rato se lo decimos a Dios, ¿no es cierto? Hasta en las oraciones: Señor, ayúdame, porque yo, ay de necio, yo no puedo cambiar tu palabra. Yo sé que lo dice, pero yo no puedo cambiar. Somos Nicodemo en ese momento, porque no entendemos el proceso que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Versículo 5, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de que él le dice, en el versículo 3, Jesús está diciendo: no puede, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá le está diciendo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de agua y de espíritu. El agua representando el nacimiento físico de la persona. Y entonces dice: tiene que haber otro nacimiento, el nacimiento del espíritu, para poder entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Aquí Jesús está explicando: ¿sabes qué? Este segundo nacimiento no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y esta es la primera parte que nosotros vemos sobre lo que Dios quiere hacer. Por eso es que nosotros sabemos que Dios nos ama y nos acepta. Porque nuestra aceptación y nuestro nacimiento en el mundo espiritual, en el reino de Dios, a convertirnos en cristianos, no tiene nada que ver con nosotros. No hay nada que tú y yo hemos hecho para poder ganarnos o merecernos entrar en el reino de Dios. Pero es algo que el Espíritu Santo ha hecho. Y a través del Espíritu Santo, el sacrificio de Jesucristo viene y toca nuestra vida, y nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar al reino de Dios. Pero una vez que nosotros hayamos entrado en el reino de Dios, el trabajo no acaba allí. El trabajo empieza allí. Porque nosotros ahora hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz admirable de Dios. Y adivinan qué pasa cuando nosotros nos vamos de la oscuridad a la luz.
se ven cosas. Se ve lo que no se veía antes. La Biblia dice, por eso es que mucha gente prefiere la oscuridad, porque ahí no se ven las cosas que hacen. Pero en el Señor, de repente, ahora las cosas se ven. Es por eso que tú vienes a la iglesia muchas veces y dices, ¿cómo es que el predicador sabía lo que yo estaba haciendo? ¿Quién le contó? Se hackeó mi página del Facebook y ya sabe todo lo que está pasando. No, ¿saben por qué? Porque ahora, como cristiano, como has nacido de nuevo, las obras de tu vida vienen a estar en la luz admirable de Dios. Y entonces lo que Dios quiere que empieces es un proceso de transformación. Cuando tú aceptas a Jesucristo y naces de nuevo, no eres transformado, eres redimido. Eres justificado y empiezas el camino de santificación. Y una vez que tú estás redimido, una vez que tú estás justificado, una vez que tú estás en el reino de Dios, Dios quiere tomar tu vida, aquel carnal, aquel pecador, aquel iba a decir asqueroso, cochino, todas las cosas que uno puede decir, cualquier descripción que tú puedas usar para la vida de uno. Él quiere tomar eso y transformarlo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te creó. Tú eres creación de Dios. Y Dios no hace basura. Satanás ha tomado nuestra vida y ha hecho de ella un cochinero. Así como vemos en Génesis capítulo 1, donde vemos nosotros ejemplos espirituales acerca de la vida. Vemos ahí, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu del Señor moraba sobre la faz de la tierra. Allí en esos capítulos te explica el movimiento espiritual. Empieza con que tú eres una creación de Dios. Tal como tú eres, todas las cosas que tú tienes fueron creadas por Dios. Pero Satanás agarró y destruyó e hizo de tu vida un desorden. Y ese desorden está vacío. Pero alrededor de ti está el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podemos negar que a través de toda nuestra vida el Espíritu Santo estuvo ahí tratando con nosotros, día y noche. Puso gente a nuestro alrededor que nos hablaran de la palabra de Dios. Puso vecinos que ponían a Marcos Witt a todo volumen. Oíamos por acá que otra persona estaba predicando y venían y nos hablaban acerca de Dios. Prendíamos la televisión y un mensaje y oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y estos aleluyas de dónde están saliendo? ¿Por qué me traen así? No son la gente, es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está rodeando tu vida con el propósito de empezar a redarguir aquello que Satanás había destruido, porque tú eres amado por Dios. Juan 3:16, el cual dijimos, nos lo confirma y nos lo dice. Entonces, una vez que nosotros sabemos eso, que el Espíritu Santo empieza a entrar, empieza a trabajar en nuestra vida. Y allí es donde entra la fe. Porque cuando nosotros nos empezamos a mover en la fe, nosotros empezamos a entrar a las cosas que Dios quiere. La fe es hecha para que tú obedezcas a Dios. La fe es dada para que tú obedezcas a Dios. Lee todo Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 2. Todo se trata de hombres y mujeres que fueron sensibles a la voz de Dios y obedecieron a Dios. Y cuando le creyeron a Dios y obedecieron a Dios, les fue contado por justicia y Dios pudo trabajar en sus vidas. Y de la misma manera Dios lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Dios se mueve de tal manera en nuestra vida para que nosotros empecemos a reaccionar a Él y poder permitir que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Ahora, quiero que leamos unos versículos bíblicos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3.
Vamos a ver algo interesante aquí. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 11. Apocalipsis 3:11. Fíjense lo que dice el Señor. Ya pronto vengo. Qué palabras más interesantes esas tres palabras. Ya pronto vengo. Hay una cosa que nos distingue a nosotros como cristianos. Hay tres cosas que son muy importantes para nosotros en nuestro caminar con el Señor, en nuestra creencia y declaración de quién es Jesucristo, que son las siguientes. Cristo murió. Estamos ahorita por entrar a lo que se llama la Semana Santa, donde nosotros recordamos la pasión y la muerte de Jesucristo, las cosas que Él hizo por nosotros. Esa muerte de Jesucristo es muy importante porque a través de eso Él virtió su sangre, y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de unos cuantos pecados. No, dice de todos, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces es muy importante que nosotros en todo tiempo y en todo lugar declaremos la muerte de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice: yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, no me avergüenzo de ella. ¿Por qué? Porque es para mi redención. Ahora, no solo declaramos que Jesús murió, sino que también declaramos que Jesús resucitó. Y ahora esa parte es muy importante porque nos demuestra a nosotros como humanos que no solo Jesús es Dios, sino que tiene el poder. Por eso es que Mateo capítulo 28, después de su resurrección, Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces esa declaración que es muy importante para nosotros, Jesús resucitó. Para ustedes que quizás no saben históricamente, por eso es que la iglesia siempre se reúne en domingo. Es mayormente el día cuando la iglesia de Cristo se reúne, porque Jesucristo resucitó en domingo. Y al nosotros estarnos reuniendo domingo tras domingo, cada domingo que nosotros nos reunimos estamos declarando: Jesús vive. Él vive. Entonces eso es una parte muy importante de nuestra declaración. Y la tercera es esta: Él viene otra vez. Él regresa. Y nosotros estamos esperando esa venida. Y aquí en Apocalipsis lo vuelve a decir. Dice: yo vengo pronto. Lo que tienes, no lo sueltes, dice. Y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Qué interesante que dice: al que sale vencedor. O sea, hay que vencer. ¿Hay que vencer qué? Las dificultades, las pruebas, las cosas que vienen aquí. Entonces, Dios no está esperando que nosotros clamemos para Él sacarnos de la dificultad. Él está esperando para darnos el poder para nosotros salir victoriosos. Porque dice: el que vence, yo lo haré columna. Dios quiere hacerte una columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Dios quiere ponernos en una posición donde nosotros podemos caminar en victoria, pero para ello nosotros necesitamos entender, creer y movernos en lo que nosotros creemos. Empezamos nosotros entonces a ver áreas de nuestra vida donde el Espíritu Santo se está moviendo, que quiere ayudarnos para poder nosotros salir adelante. Como digo, en la serie que estamos teniendo allá en San Diego son 5 áreas que vamos a hablar. No los voy a tener aquí toda la tarde hablando de las 5 áreas. Nada más quiero mencionar la primera y voy a hablar de la segunda. Son 2 áreas que yo quiero que ustedes vean que Dios usa para movernos en la fe. La primera son las circunstancias. Las circunstancias. Dios usa las circunstancias para moverte en la fe. Y segundo, la buena doctrina. Caray, ya van a empezar a hablar de doctrina.
Y la mayoría de nosotros cuando pensamos de doctrina pensamos ahí, me acuerdo cuando estaba, que estábamos pasando ahí por, ¿cómo se llama cuando les hacen aprenderse toda la doctrina? Es el catecismo, que hacer el catecismo. El catecismo evangélico se llama escuela dominical, pero es lo mismo, es estar ahí hablando y entonces, estar aprendiendo y recibiendo un montón de conocimiento. Y pensamos que eso es doctrina. Pero la buena doctrina es algo mucho más allá de solo aprender mentalmente. No olviden Nicodemo. Nicodemo era un hombre que aprendió mucho de la palabra. Él era un teólogo, pero no sabía, no había experimentado. Y lo que Dios quiere para nosotros en una buena doctrina no es que nosotros sepamos todas las cosas, sino que quiere que las cosas que se nos enseñen empecemos nosotros a ponerlas por práctica. Y ahorita vamos a ver sobre eso, pero primero quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Nos dice lo siguiente. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Allí hay una respuesta que está implícita en la pregunta, y la respuesta es nada. Nada me podrá separar del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que cuando nosotros podemos confiar en el Señor, la primer parte de lo que sucede en nosotros ya está hecho. Y ahora que ya está hecha esa primer parte, entonces con la fe, en la fe, yo empiezo a caminar en lo que el Señor quiere, que es la segunda parte, que es la obediencia. Y esa obediencia empieza a lo que la Biblia describe como el fruto de la fe. El fruto de la fe son las buenas obras, las buenas cosas que yo hago, las cosas que empiezan a salir de mi vida, que son indicación de quién es el Señor. Quiero que veamos en la segunda parte, ahí donde dice: cuando nuestro conocimiento de quién es Jesús es incierto, empezamos a buscar el vacío con otras cosas. Cuando nuestro conocimiento de Jesús es incierto, empezamos a buscar a llenar el vacío con otras cosas. Cuando nosotros estamos empezando en las cosas de la fe, Dios empieza a revelar a nosotros de tal manera que nosotros podemos crecer de gloria en gloria, para que nosotros seamos transformados, que nosotros empecemos a renovar nuestra mente. Y cuando la Biblia habla acerca de la mente, en la mayoría de los casos está hablando de nuestra vida natural, quienes somos nosotros sin Cristo. Cristo viene a nuestra vida, toma control de nuestra vida, da nuevo nacimiento, y ahora dice: y ahora vas a renovar tu mente. Vas a ser transformado. Esa transformación es lo que ahora necesitamos empezar a dejar que el Señor empiece a hacer dentro de nosotros. Vamos a Efesios 4:23. Efesios 4:23. Y dice de la siguiente manera: renuévense en el espíritu de su mente. Fíjense que no dice: dejen que Dios renueva tu mente. No dice eso. No dice: deja tu mente. A veces nosotros pensamos que al hacernos cristianos nos tenemos, disculpen la palabra que voy a usar, pero voy a decir lo que muchos de nosotros pensamos. A veces pensamos que hacernos cristianos es convertirse en mensos. Ya no pienses, ya no opines, ya no digas nada, ya no hagas nada, ya tu mente en blanco, lo que te digan, como sea. Y pensamos que esa es la vida cristiana, y es todo lo contrario.
Dios no quiere quitarte la capacidad mental que tú tienes. Quiere transformar tu capacidad para que puedas entrar en las profundidades que Dios tiene para ti. Y para ello necesitas que sea renovada, que sea transformada. Renuévate en tu mente. Vamos a, creo que es Gálatas, déjenme verificar aquí, Gálatas capítulo 1. Versículo 7. Gálatas 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se me hace muy interesante este versículo porque nos da a entender algo. El evangelio de Cristo puede ser pervertido. ¿Y cómo puede ser pervertido el evangelio? Cuando nuestra mente no está renovada. Hay algo muy interesante acerca de Satanás. Si ustedes se acuerdan en Génesis, que estuvimos hablando en Génesis, ¿se acuerdan cuando vino con Eva? Y ahí viene el diablo, ¿verdad? Se sube al árbol y dice: Eva, aquí estoy. Mira qué rico está este árbol. ¿Y saben qué le dijo? Con que Dios te dijo. ¿Qué usó Satanás? Palabras de Dios pervertidas. Acuérdense de Jesucristo cuando estaba en los 40 días de ayuno, que estaba en el desierto, cuando Satanás dice, y tuvo hambre, y entonces Satanás vino y lo tentó. ¿Y qué usó Satanás? La palabra. ¿Qué no está escrito que tal cosa va a ser? Aviéntate del templo porque está escrito. Agarró la palabra de Dios y la pervirtió. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí, que le está diciendo a los Gálatas, es esto: hay movimientos que quieren pervertir la palabra de Dios para que tú no camines en la verdad. Entonces, si eso va a pasar, y muchos de ustedes escuchan palabra pervertida y dicen: ay, pastor, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué manera? Si no sabes, ven a las enseñanzas y establécete bien en la buena y sana doctrina para asegurar, y vas a poder así captar cuando algo está incorrecto. Pero no puedes si nada más vienes a la iglesia de vez en cuando de repente tienes hambre. ¿Se acuerdan cuando los hijos, uno les decía, es hora de comer, y ellos decían, no tengo hambre? ¿Se acuerdan de esos días? Algunos de ustedes, padres y madres de familia, son medios pervertidores con sus hijos, porque saben lo que les dicen: está bien, cuando tenga hambre va a comer. Y no reciben los nutrientes a sus debidos tiempos, no por ellos, pero porque ustedes no lo hacen. Ese es una pedrada extra, ¿ok? No era parte de la predicación. Yo quería más que como los niños. Muchas veces nosotros somos como esos niños. No tengo hambre ahorita. Ay, es que están los cholos en la tele ahorita. Ay, es que hay tal cosa. Después voy. Y no nos nutrimos de la palabra. Y después andamos todos debiluchos y decimos: ay, estoy tan débil. Ay, necesito oración. Ay, oren por mí. ¿Saben por qué no están fuertes? Porque no están buscando de Dios. No están buscando de Dios. Y como no buscan de Dios, debilitan su vida y están expuestos a cualquier tipo de perversidad del evangelio. Y entonces vienen los vecinos y te dicen: vengo a darte las buenas noticias, y lo aceptamos con todo gusto. Y ni siquiera preguntamos por qué, porque no sabemos la verdad. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Necesitan establecerse bien en la palabra. ¿Para qué? Para saber las cosas. Es como que si alguien viene contigo y te trae una de esas botellas de Raid, ¿verdad? De los spray de Raid, el Fleet, les decíamos nosotros para aquellos que son de mi camada, y vienen con el Raid y dicen: mira, estas son vitaminas, échaselas a la comida y cada vez que tú comas vas a tener todos los nutrientes que tú necesitas. Y nosotros decimos: ay, sí, es cierto, ya agarramos y echamos el Raid a toda la comida porque nos dijeron que es buena.
pero nunca nosotros estudiamos y entramos para saber si de veras es la verdad. Tengamos cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso te incluye a ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que no venga alguien con otro evangelio que quiera hacer. Entonces, ¿para qué es lo que necesitamos? Saber en quién creemos. Hay una cosa muy interesante de Pablo. Pablo dijo: yo sé en quién he creído y estoy seguro. O sea, él estaba declarando fe, estaba declarando certeza y estaba declarando confianza. ¿En quién? En aquel que lo había redimido. Pero para ello él tenía que conocer quién le había redimido. Tú puedes caminar en fe y ser fuerte si tú conoces quién te ha redimido. Es interesante cuando nosotros vemos a través de toda la historia gente que ha caminado en las cosas del Señor, que han sido mártires. A mí me encanta estudiar a los mártires y las vidas de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos quizás no tenían toda la iluminación de la palabra que nosotros tenemos, pero una cosa tenían: confianza en Jesucristo. Y ellos sabían en quién habían creído. ¿Por qué? Porque se dedicaban a buscar de aquel quien les había redimido. Y tú y yo necesitamos hacer eso para tener la confianza. Hace poco hubo una situación en una escuela cristiana en un país árabe, hace unos meses atrás. Y en ese país árabe lo que sucedió es que uno de los maestros ayudó a uno de los niños que era musulmán a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ese niño, bueno, no era niño, era un jovencito. Ese joven después, a través de diferentes influencias, vino con pistola a la escuela, mató al maestro que lo había llevado a los pies de Cristo y a varios de los alumnos que estaban en la clase. Después de eso, los padres de ese maestro fueron por el cuerpo del hijo y lo trajeron a Estados Unidos para enterrarlo, y trajeron también a los padres de ese muchacho, de ese joven quien se había matado, se había suicidado después de haber matado al maestro y a varios de los niños. Los trajeron, y en el funeral de memoria al hijo honraron al niño al joven que mató y a sus padres, y oraron por ellos y los bendijeron. ¿Hiciéramos nosotros eso mismo si algo así nos sucediera? ¿Saben por qué lo hicieron? Porque ellos sabían en quién estaban confiados. Ellos no estaban confiando en la ley humana, no estaban confiando en las familias. Estaban confiando en un Dios viviente, y que sabían que su hijo había sido en ese momento un mártir por el evangelio que llevó a esa familia, y ellos que querían continuar llevando el evangelio de Jesucristo. Y ellos sabían en quién habían confiado. Y la pregunta para nosotros es: ¿tenemos esa misma confianza? ¿O simplemente podemos decir nosotros: es que realmente no tengo fe, porque no obedezco, no conozco? Quiero que vayamos rapidito porque ya se me está acabando el tiempo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y aquí vemos, Pablo está enseñando al pueblo de Colosa, a la iglesia de Colosa, que confíen en Dios, y para confiar en Dios y tener esa fe, moverse en ellos, necesitaban conocer en quién confiaban. Y empieza él a explicarles nuevamente lo que ellos necesitaban. ¿Se acuerdan cuando les dice a los de Gálatas: necesito regresar a los rudimentos de la fe, porque en vez de poderles dar carne les tengo que dar leche, porque ustedes todavía no han crecido, porque no han sabido usar? La carne viene a aquellos que por el uso saben distinguir. Y hay una cosa muy interesante que nos dice aquí en Colosenses capítulo 2. Cuídense, en versículo 8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él, en Cristo,
habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Sin poder entrar a lo que eso significa, esto es lo que Pablo está diciendo: todo está en Cristo. Cuídate del que te quiere sacar de Cristo. Cuídate de aquel que no quiere dejarte profundizar en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está toda la manifestación de Dios. Ahí está Él. Cristo no está en el Padre está en el Hijo. Toda la deidad está en Él. Y si queremos todo de Dios, busca a Cristo. Si quieres estar firme en tu fe, sin importar la dificultad que venga, busca a Cristo. Si quieres ser victorioso hasta el final, busca a Cristo. Él tiene todo para ti. No te lo pierdas. Vamos a orar. Señor, Tú tienes muchas cosas preparadas para nosotros y muchas veces nosotros le hemos fallado. No hemos entrado a las cosas que Tú tienes para nosotros. Lo primero que hacemos es te pedimos perdón, porque en vez de movernos en fe nos hemos quedado paralizados. Ahora venimos a Ti y decimos: Señor, Tú quién eres, la plenitud de la deidad, eres todo. Y Tú quien eres todo, muriste por nosotros, te entregaste, derramaste Tu sangre por nosotros. Gracias, gracias por esa revelación. Ahora, Señor, nosotros nos dedicamos a movernos en esa fe, en esa confianza. ¿Quién eres Tú? En el nombre de Jesús. Amén.